El otro día concluíamos diciendo que la gran tarea de esta vida, la única tarea importante, solo hay una cosa importante, es la eternidad. La eternidad es nuestra gran tarea porque todo lo que hagamos en esta vida, hagamos, dejemos de hacer, pensemos, dejemos de pensar, vivamos, dejamos de vivir, cualquier cosa de nuestra vida tiene que tener una proyección de eternidad, ¿no? Entonces, es la tarea de esta vida, preparar nuestra eternidad. Y es lo que tenemos que intentar no perder de vista. No es fácil, pues porque se nos pierde muchísimas veces la perspectiva, ¿no? No nos situamos bien y acabamos pues, despistados y la eternidad pues, se nos suele olvidar. Entonces vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre, ¿no? Y de ahí vienen nuestros grandes problemas y nuestros grandes conflictos en la vida y nuestros grandes errores, nuestras grandes meteduras de pata. Es que se nos olvida que estamos aquí de paso y trabajamos y nos afanamos y hacemos todo como si esto fuera a durar para siempre, como si no se nos fuera a acabar la vida, ¿no? Y decíamos que la gran perspectiva de la eternidad es la que tenemos que tener presente en nuestra vida y es el momento supremo que vamos a tener todos. No sabemos qué cosas nos van a pasar, pero nos va a llegar ese momento supremo que se llama muerte, en el que esta vida temporal se nos va a acabar. Ese momento nos va a llegar a todos. Es lo único que tenemos seguro en esta vida. Todo lo demás puede o puede no suceder. Pero la hora de la muerte nos va a llegar a todos de una manera inequívoca. Entonces, tenemos que vivir mirando y teniendo presente ese momento supremo, ¿no? Necesitaríamos, para no perder de vista esta perspectiva, ese momento supremo y vivir toda nuestra vida encaminados a ese momento supremo, ¿no? Teniéndolo presente, pues necesitaríamos sentir algo, sentir, es que me gusta mucho utilizar el verbo sentir, porque para que no estamos limitando solamente a lo sensible es muy, muy engañoso. Más que sentir, digamos, de alguna manera, experimentar que hay una parte de sensibilidad y otra parte que no es la pura sensibilidad, pero que es real. Experimentar también el deseo, la necesidad, la nostalgia, quizás es la palabra que mejor lo defina, nostalgia de eternidad. Nostalgia de eternidad, que es deseo de eternidad, ansia de eternidad, añoranza de eternidad, anhelos de eternidad. Buscad todos los sinónimos que queráis, ¿no? Ansiar la eternidad y ansiándola vivir para ello. La nostalgia de la eternidad no es para los creyentes solamente una nostalgia de otra cosa. También es eso. Cuando hablamos de nostalgia, de eternidad, lo decimos en el sentido de que hemos sido creados para la eternidad, ¿no? Y llevamos en el corazón, aunque a veces no nos demos cuenta o lo tengamos ahí medio asfixiado, el deseo natural de la eternidad. O sea, hay algo en nuestro ser que desea, que tiende a la eternidad. Hay que cuidarlo, despertarlo, cultivarlo, no olvidarlo y de alguna manera dejarnos arrastrar por nuestro deseo natural de eternidad. ¿Y qué pasa? Lo dice San Agustín muy bien, que nuestro corazón está inquieto y siempre insatisfecho mientras no reposa en la eternidad. San Agustín decía de la infelicidad algo que nosotros podemos trasladar a la eternidad. Él decía, ¿dónde he conocido la felicidad para recordarla y desearla? Decían las confesiones, ¿no? Pues nosotros podemos cambiar la palabra y decir, ¿dónde he conocido la eternidad
para recordarla y desearla. ¿Dónde? ¿A qué se reduce el hombre? ¿A qué queda reducido si se le quita la eternidad del corazón y de la mente? Pues algo muy pobre, ¿eh? Los animales tienen noción de eternidad, apenas tienen noción del tiempo, por supuesto no tienen noción de la eternidad. El hombre sin la noción de la eternidad, sin la eternidad en el corazón y en la mente, queda reducido queda desnaturalizado, o sea, porque en su naturaleza está la eternidad, el ansia de eternidad. La filosofía dice que el hombre es un ser finito, limitado, pero capaz de infinito. Dios nos ha creado con un alma inmortal que tiene en sí capacidades infinitas. El hombre es capaz de ser infinitamente amado. Por ejemplo, el hombre es capaz de ser infinitamente deseado, porque lo somos, infinitamente amados, infinitamente deseados por Dios. El hombre, dentro de su finitud, de sus límites, es capaz de mantener relación con el que es infinito. Nosotros somos seres finitos, limitados, pero capacitados para lo ilimitado. Capacitados, por lo tanto, para la eternidad. Cuando hablamos de nostalgia de la eternidad, podemos pensar incluso en cosas sencillas y concretas, ¿no? ¿Quién es el hombre, la mujer, el ser humano, que no recuerda un momento en su vida, una circunstancia en que ha tenido un barrunto de eternidad? Yo, por ejemplo, sí os puedo decir, esta es mi experiencia personal, que sí he tenido ese barrunto de eternidad, ese deseo de algo más, ese deseo de poseer a Dios ya sin los límites del tiempo y del espacio, ¿no? Yo creo que todos en algún momento dado, más o menos conscientemente, hemos deseado eso. Por ejemplo, yo recuerdo, siendo niña, bastante pequeña, y ahora lo comprendo, entonces no lo comprendía como lo puedo comprender ahora, pero que a veces dentro de mi corazón yo sentía una especie de nostalgia profunda de algo que no sabía qué era, ¿no? Y a veces me sentía triste y anhelante de algo, pero no sabía bien qué, y tampoco lo sabía comunicar porque, no sé, era algo que yo sentía dentro de mí, y después, cuando me he hecho mayor, lo he ido comprendiendo, pues eso que era ser de eternidad, ser de infinito. Yo recuerdo, por ejemplo, que una de las cosas que no entendía en mi mente de niña era que yo no pudiera tener todas juntas y al mismo tiempo a todas las personas que yo amaba. Y me acuerdo que un día, me acuerdo perfectamente, mi abuela fue a casa de visita y yo la quería muchísimo. Y cuando llegó la hora de irse a su casa, pues se fue a su casa pues a última hora de la tarde, pues cogía un autobús y en 20 minutos estaba en su casa, ¿no? Pero para mí era triste. ¿Por qué te tienes que ir? Pues porque me tengo que ir a mi casa, porque llega el abuelo, porque tengo que prepararle la cena, pues las cosas propias. Y yo decía, ¿y no te puedes quedar aquí con nosotros? Pues no, porque ya te estoy diciendo que aquí por esto y por esto y por esto. Y me acuerdo que me daba las explicaciones con todo el cariño, pero yo decía, ¿por qué si estoy feliz con ella y estoy feliz aquí, ahora me tengo que separar de ella, ¿no? Y me acuerdo que aquella tarde, pues efectivamente mi abuela, pues se me dio todas las explicaciones, pues tuvo que ir y se fue. Y yo me quedé llorando, me quedé como triste, como un vacío grande. Mi madre me decía, pero bueno, ¿y ahora qué te pasa? Si ya vendrá otro día, porque mi abuela venía muchas veces, era un día más. ¿Por qué hoy lloras? Si ya vendrá otro día, si está bien, si todo lo que había sucedido era normal. Pero yo en ese momento sentía ese dolor y no lo sabía explicar ni a mi madre. Pero mi dolor era, ¿por qué tenemos que estar siempre separándonos de las personas que amamos, ¿no? Y luego cuando fui mayor, pues fui entendiendo que la vida es así, ¿no? Y que la vida es una continua separación y un continuo duelo. Y cuando yo lloraba en ese momento, siendo niña, sin comprender lo que sentía, porque yo misma comprendía mi sentimiento, después he comprendido que lo que ansiaba era la eternidad, donde no hay llanto, ni muerte,
ni dolor, ni separación, sino un amor que no se acaba y una felicidad que no tiene fin, que no tiene límites. Pues esos barruntos, yo era una niña pequeña que tendría 6, 7 años, esos barruntos de eternidad, de algo estable que permanezca, yo creo que todas las personas lo hemos vivido más o menos conscientemente. Yo digo que yo sentía que aquello me dolía, pero no era muy consciente, ¿no? Después lo he comprendido al hacerme mayor. Pues, ¿por qué afloraba eso en mí que tenía 6 o 7 años? Porque la semilla, el germen de la eternidad está en mi alma. Porque yo ya era con 7 años un ser finito, capaz de infinito, y deseaba el infinito aunque no lo sabía entender, ¿no? Y brotaba espontáneamente en mi sensibilidad. ¿Qué significa la eternidad? Siempre más que esto. Siempre tenemos que, mientras nuestra capacidad, mientras estamos en este mundo, está limitada, ¿no? Entonces, cuando sintamos una gran plenitud por algo, siempre tenemos que pensar, siempre es más. O sea, esto es muchísimo, pero no es más que un barrunto. En este mundo, en esta vida, en el tiempo, solamente podemos barruntar a Dios y barruntar la eternidad, a no ser que por una gracia especial de Dios pues tengamos un éxtasis, como por ejemplo lo tuvo Pablo, que luego volvió y no nos explicó nada, porque no atinaba el pobre, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar. Muchas gracias por tanta información. Estamos abrumadas de tantos detalles de lo que nos está contando. Bueno, pues fue una gracia especial, un éxtasis que tuvo Pablo, no barruntó la eternidad, ahí vio lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, todo esto que no, pues, pero fue una gracia especial de Dios. Pero al no ser algo así, que no es muy habitual en el común de los mortales, en esta vida tenemos barruntos de Dios, barruntos de la gloria, barruntos de la eternidad. Y frente a esos barruntos, por muy llenas que nos podamos sentir, siempre tenemos que pensar, esto es mucho, pero es siempre mucho más. Esto no es nada al lado de lo que me espera. Esto es para endulzar un pelín la vida y para excitar el deseo, el ansia, ¿no? Para buscar más. Siempre va a ser nada al lado de lo que es en realidad. Hay un autor que es Leopardi, que escribe en prosa poética un libro que se titula El infinito. También hay que ser atrevido para intentar escribir el infinito. Bueno, pues desde su experiencia y desde sus barruntos escribe un libro, yo no lo he leído, he leído parajitos por ahí. ¿Qué es el infinito? Y dice: me es dulce naufragar en este mar. Y luego habla de espacios interminables dentro de la propia alma y de silencios sobrehumanos que afloran a la mente. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el padre Cantalanes a propósito de esto? Dice: paraos, tumbaos boca arriba sobre la hierba, si es necesario, y mirad una vez el cielo con calma. No busquéis el estremecimiento del infinito en otra parte. Existe otro modo muy distinto de salir del límite y sentir la emoción genuina de la eternidad. Buscad el infinito en lo alto, no en lo bajo, por encima de vosotros, no por debajo de vosotros. ¿Por qué cuando tenemos que decir cosas de estas o comunicar una experiencia con la que yo os he comunicado de cuando era pequeña, tenemos pudor de hablar de nuestro deseo de eternidad?
¿Por qué nos da? Sí, la palabra eternidad es una palabra cuasi vergonzosa, porque parece que es que no estamos en este mundo, que no tenemos los pies en el suelo, entonces nos entra un pudor bastante absurdo, pero nos da vergüenza, ¿no? Hablar de la eternidad, nos da vergüenza hablar de nuestros sentimientos más profundos, de nuestras nostalgias, de lo que anhelamos. Nos da vergüenza reconocer nuestras carencias, y la mayoría de esas carencias vienen de un deseo insatisfecho de algo. El deseo insatisfecho suele ser la eternidad. Como el deseo de la eternidad lo vivimos insatisfechas, luego se proyectan miles de millones de cosas en la vida diaria, ¿no? ¿Por qué tenemos vergüenza de reconocer? Me duele esto, siento este vacío, siento esta nostalgia. Porque cuando yo os puedo asegurar que hay gente que me dice que siente vacío de no sé qué, que echa de menos no sé cuál, que extraña a su madre, que tiene tristeza por su abuela, que se acuerda de no sé qué amiga. Todavía estoy, os lo digo en serio, por una monja que venga y me diga, nuestra madre tiene una nostalgia de eternidad. Claro, un día que venga una monja de la y yo y me caigo de espaldas, ¿no? Y como no estoy acostumbrada, puede ser que por la falta de costumbre no sea capaz de... Pero tenemos nostalgia nosotras consagradas de miles de cosas que en el fondo derivan de la nostalgia. Nos sentimos insatisfechas de montones de cosas y la insatisfacción más grande es esa, y de ahí luego ya vienen todos los males, porque luego eso se ramifica y se traduce en cosas concretas de la vida concreta, ¿no? Pero nuestra nostalgia es más profunda. Lo mismo cuando decimos, tengo nostalgia, que alguien me quiera, que a mí no me quiere nadie, ¿no? Tengo un problema afectivo. Los problemas afectivos vienen de la nostalgia de eternidad, porque tenemos nostalgia de un amor infinito que nos sacie. Oye, ¿por qué no empezamos por reconocerlo? A lo mejor ahí empezamos a arreglar la cuestión, ¿no? Yo cuando he preparado esto, lo he estado pensando cantidad de cosas. Digo, si es que en el fondo de mi corazón hay vacíos insondables que solo Dios puede llenar. Y a veces me dan ganas de coger al Señor por el cuello y decir, pues oye, llénalos ya, ¿no? Y entonces la respuesta es sí, en la eternidad. Y dice, bueno, vale, esperaremos. No hay plan, no hay otra opción, porque a veces dice, si solo Dios nos puede llenar, que lo tiene ya. Y él dice, sí, pero es que aquí no. Aquí es el tiempo, suena un poco cruel, pero es real, en que Él se complace en horadar vacíos. ¿Ah? O sea, que se lo pasa bien haciendo agujeros. Sí, sí. Haciendo agujeros cada vez más profundos y creando insatisfacciones cada vez más hondas. ¿Así? Sí. ¿Para qué? Para que nos acordemos de que Él está. Para que no corramos detrás de otros amantes y detrás de otras fuentes para beber y detrás de mentiras con las que saciamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los vacíos se hacen insoportables. Y cuando una persona está viviendo esa purificación, porque es una purificación, pero al mismo tiempo una gracia mayor, pues que cuando esos vacíos se hacen insoportables, enhorabuena, porque Dios te está taladrando el alma y está creando en ti vacíos cada vez más grandes que Él tiene una eternidad para llenar. Tiene una eternidad entera para llenarlos. Y esta vida para provocarlos. Y es gracia, es regalo, es bendición. Otra cosa es que nosotros estemos alertas, no seamos tontas. Hablo nosotras, pues no nosotras, pero vamos, el 99% de la humanidad está en régimen de tontería, ¿no? Buscando llenar esa nostalgia de eternidad, ese vacío de infinito donde no se llena. Y lo único que se cosecha es una insatisfacción mayor, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que daría muchísimo, sí. Pero volviendo porque si no, no acabamos nunca. Digo que lo que nos impide hablar de la eternidad es ese pudor, ¿no? Ese pudor, esa especie de vergüenza que van a pensar, que van a decir. Van a decir que soy una rara, que me quiero morir. A ver, no, yo no me quiero morir, yo quiero vivir. Pero es que está viviendo la vida. Ah, no, esto es un entrenamiento cutre de lo que es la vida verdadera, ¿no? Entonces, no me quiero morir, quiero vivir de verdad. Y para vivir de verdad hay que pasar por un accidente natural que se llama muerte física.
porque no tiene importancia, es un momento y se acaba y se acabó. Es mucho más importante para los que nos quedamos aquí que para los que ya lo han pasado, ¿no? Entonces nos da pudor reconocer que estamos aquí de paso y reconocer que en algún momento hemos tenido esa nostalgia de la eternidad, o que la tenemos. Y duele el corazón y duele la vida y duele el alma cuando se tiene esa nostalgia, pero es una de las cosas mejores que le puede pasar a una persona, ¿no? Y muchas veces sucede que los creyentes perdemos la franqueza y nos quejamos, nos enfadamos muchas veces, ¿no? Protestamos. Decimos que el peso de la eternidad, por muy estupenda que sea, será todo lo desmesurado que queramos y será todo lo estupenda que nos pinten la eternidad. En principio nos lo creemos. Pero por mucho que la eternidad sea mucho más que la tribulación, que lo que nos hace sufrir ahora mismo, nosotros estamos en el tiempo, no en la eternidad, y cargamos con nuestras cruces, con nuestros sufrimientos aquí y ahora en el tiempo, ¿no? No en la eternidad. Y nuestras fuerzas para sobrellevar las cruces y las tribulaciones son nuestras fuerzas de aquí y de ahora, del tiempo, no las de la eternidad. Y también podemos quejarnos diciendo, y de hecho lo hacemos, que estamos caminando en la fe, no en la visión. Seguimos caminando en la fe, si viéramos a Dios sería todo como mucho más fácil. Y no nos quejamos nosotras, esto lo decía ya San Pablo, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, alrededor del versículo 7, el apóstol habla de esto, si lo leéis. Quiero decir que no es una queja que se nos ha ocurrido ahora, no somos nada originales, ¿eh? Desde el principio San Pablo nos lo dice. Entonces, ¿qué nos queda? El único atractivo que podemos oponer a esta objeción, la única salida es el atractivo de las cosas visibles, el atractivo de las cosas invisibles, la esperanza de lo que vamos a poseer, ¿no? Es lo único que podemos objetar. Y la salida fácil para nuestra sensibilidad es lo inmediato, la inmediatez. Es que toda la eternidad es una después, es verdad. Entonces vamos a gozar ahora, vamos a vivir ahora, vamos a disfrutar ahora. Y yo necesito ahora esto, ¿no? Sí, en cierto modo, pero tenemos que oponer la verdad a esta objeción, ¿no? Al deseo de la inmediatez. Que esto es efímero, que esto no dura, que esto se acaba, que este gozo inmediato no dura nada. Y tenemos que caminar en la fe y en la seguridad de que lo que esperamos no acaba, es eterno, no tiene fin. Ya en tiempos de Agustín, San Agustín, la gente decía, queremos ser felices en esta carne, es tan dulce esta vida, y es verdad, queremos, todos deseamos ser felices ahora ya, y Dios quiere que seamos felices aquí ahora, ¿eh? Dios no es un sádico, ni un malvado, ni un tirano, que nos tienen achacados aquí, y luego ya nos dará la felicidad eterna. No, Dios quiere que seamos felices en el cielo, y para ser felices en el cielo nos da la fórmula de ser felices ya aquí ahora. Porque solamente en la ley de Dios seremos verdaderamente felices. Primero aquí y después en la eternidad. Este es el error que los creyentes tenemos que luchar por desvanecer. No es para nada cierto, esto es muy importante, anotadlo bien, no es para nada verdad que la eternidad aquí abajo es solamente una promesa y una esperanza. La eternidad ya es una presencia y una experiencia aquí. El otro día lo hemos dicho, la eternidad ha entrado en el tiempo. La eternidad ya es aquí y ahora. En Cristo, acordaos, la vida eterna que estaba junto al Padre se nos ha hecho visible. Nosotros, nos dice San Juan en su primera epístola, la hemos oído, la hemos visto con nuestros ojos, la hemos contemplado y tocado. La eternidad es Cristo. Cristo, el Verbo encarnado,
ha hecho visible la eternidad. Con Él la eternidad ha irrumpido en el tiempo y nosotros le experimentamos cada vez que creemos. Porque quien cree en Cristo tiene ya la vida eterna. Si yo ahora mismo creo, tengo fe, tengo ya la vida eterna. Cada vez que escuchamos de Jesús las palabras de vida eterna, cada vez que recibimos el cuerpo de Cristo, cada vez que comulgamos, es una experiencia provisional, imperfecta, pero verdadera, de que la eternidad existe y de que el tiempo no lo es todo, de que el tiempo no es la última palabra. Y luego hay una presencia en la Iglesia, hay alguien que es como una primicia de la eternidad, un anticipo. En la Iglesia, es un anticipo de la eternidad en la Iglesia y en cada uno de nosotros, que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la primicia de la eternidad en la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Y se nos ha dado el Espíritu Santo para que, probando el sabor de esa primicia, deseemos la plenitud. Se nos da, lo hago, decimos esto está bueno y queremos más. El Espíritu Santo está aquí para encender en nosotros el deseo, la nostalgia de la eternidad. San Agustín, en uno de sus sermones, dice lo siguiente. Es un poco largo, pero lo voy a leer porque es muy hermoso. Cristo nos ha dado el anticipo del Espíritu Santo, con el cual Él, que de ningún modo podría engañarnos, ha querido darnos seguridad del cumplimiento de su promesa, aunque sin el anticipo ciertamente la habría mantenido. ¿Qué es lo que ha prometido? Ha prometido la vida eterna, de la que es anticipo el Espíritu que nos ha dado. La vida eterna es posesión de quien ya ha llegado a la morada. Su anticipo es el consuelo de quien está aún de viaje. Es más exacto decir anticipo que prenda. Los dos términos pueden parecer similares, pero hay entre ellos una diferencia no despreciable de significado. Tanto con el anticipo como con la prenda, se quiere garantizar que se mantendrá lo que se ha prometido. Pero, atención, mientras la prenda es devuelta cuando se alcanza aquello por lo que se le había recibido, el anticipo, en cambio, no es restituido, sino que se le añade lo que falta para completar lo que se debe. Por el Espíritu Santo gemimos interiormente esperando entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo no es una prenda, es un anticipo. El Espíritu Santo anticipa en nosotros la vida eterna. Y luego se nos dará lo que falte. Pero no tenemos que devolverlo, la prenda habría que devolverla, ¿no? En la que el Espíritu Santo es el anticipo. Él, que es un espíritu eterno, el Espíritu Santo es un espíritu eterno, es capaz de encender en nosotros la verdadera nostalgia de la eternidad y hacer de nuevo de la palabra eternidad una palabra viva
y palpitante. Una palabra, y esto es lo más importante, que suscite alegría y no miedo. La palabra eternidad no puede suscitar miedo. ¿Por qué suscita miedo? Porque la vinculamos a la palabra muerte. Y es justo lo contrario. La palabra eternidad está vinculada a la palabra vida. La vida eterna, la vida de verdad. Y no tendríamos que tener temor. Si suscita temor es porque no la tenemos bien comprendida, bien entendida. El Espíritu Santo nos atrae hacia lo alto. Él es el Ruach Yahvé, el aliento de Dios. Se ha inventado recientemente un método para sacar a flote naves y objetos que estén hundidos en el mar. Si llevan ahí hundidos, yo no sé el tiempo, no hay quien los saque, ¿no? Están muy profundos, llevan muchísimo tiempo ahí, algunos están incluso incrustados, varados de tal manera, y con el peso del agua encima, ¿quién hace que eso salga, emerja? Pues han inventado una cosa que consiste en introducir dentro de ellos aire a presión mediante unas cámaras que hay especiales, se rellenan con aire a presión. Entonces se monta dentro de ellos una especie de burbuja y las burbujas aquí en toda tierra de Garbanzo suben para arriba. Se llenan de aire a presión y el aire los va subiendo hacia arriba. De manera que estos restos que llevan ahí siglos, algunos llevan siglos, son naves que han naufragado hace siglos, se desprenden del fondo marino y van subiendo porque llegan a ser mucho más ligeros que el agua. Entonces van subiendo, van subiendo, van subiendo. Y nosotros hoy, la mayoría de los hombres de hoy, somos como esos barcos que naufragaron hace 300 años y están en el fondo del océano Atlántico, en el meridiano tal, lugar cual. Vale. La mayoría somos igual, estamos ahí hundidos, varados, y no sabemos cómo salir a flote. Estamos hundidos en la temporalidad, en la mundanidad. Estamos totalmente secularizados, sin Dios, sin Espíritu. Y el Espíritu Santo ha sido infundido en la Iglesia con un objetivo similar al que os he dicho, el de las cámaras de aire, para llenarnos y elevarnos del fondo hacia arriba, cada vez más arriba, hasta sacarnos a la superficie y hacernos contemplar el cielo y hacernos exclamar llenos de esperanza, eternidad. Eternidad. Y con esto se acabó la eternidad.